Feliz sábado para todos y bueno, quise volver a traer este tema que vimos en el campamento de Vesper y lo quise traer porque cuando estaba viendo estos videos me acordé y reflexionando frente a lo que decía la anciana Tess de cómo nosotros acogimos o entendimos el matrimonio homosexual, cómo acogimos también el aborto, desde qué perspectiva nosotros lo acogimos. Y algo que me hizo como entrar a reflexionar un poco y es de verdad recordar cómo en el momento o en el 2019 asumí lo que estudiamos acerca de la homosexualidad, si lo asumí desde el lado de la igualdad o si lo asumí desde el lado del liberalismo. Y estaba pensando yo y poniéndome como en reflexión y intentando recordar en ese momento cómo lo asumí y volviéndolo como a traer y efectivamente saber si lo estoy asumiendo de esa manera correcta, que es la igualdad y no hacia eh, colocando por encima la libertad. Entonces, algo que me pareció pues muy importante de la presentación, bueno, más o menos 5, 6 y 4 que ella realizó, fue que entendiendo esta postura del libertarismo o este grupo que está adicionalmente de los dos grupos izquierda-derecha, y como poniendo un poquito en contexto, vuelvo a traer como esa imagen que ella realizó, aunque no tan bien como ella la hizo, pero quiero que volvamos como a verla, esa imagen sencilla del cuadro, para traer como ese contexto. Es izquierda, derecha, libertario o libertarismo y autoritarismo. Entonces, volviendo como eso, para que recordemos un poquito de esa presentación, me hizo pensar en, venga, miremos los papeles o cada uno de los puntos que ellos dicen sí estar de acuerdo y si es realmente como lo entendemos. Entonces, lo que quiero hacer es una aproximación a la definición, como recordar esa definición que estudiamos anteriormente. No sé, me parecieron interesantes, no interesantes, me pareció como bueno, sí, la palabra interesante, traer como los logos, porque empecé a ver que en cada país hay logos diferentes de esta rama política y qué significa el logo que sí utilizan en Estados Unidos. Bueno, aunque el del partido es este logo. Y cuando estaba leyendo como qué significa cada parte del logo, es muy acuerdo como con las definiciones que hay de esta rama. Lo otro que quiero pues que miremos es la definición desde el partido del libertarismo. Quiero que trabajemos algunos principios del partido, son 4 en general que yo encontré en su página, sin embargo esos 4 se dividen como en muchas ramas y de esas ramas me gustaría que trabajemos en el principio 2 en la salud y en la educación. Y pues la anciana Tess sí ya trabajó lo que con la guerra civil, trabajó como esa parte del lado civil y bueno, ese sí ya lo hemos visto en la presentación, pero quiero que volvamos a hablar acerca de la... ¿Algo pasó, Jess? Bueno,
Entonces, lo que quiero es que lo revisemos porque hay algo en educación donde ellos dicen que nosotros, o sea, que en sí la gente, el individuo tiene que decidir qué tipo de educación tiene y no deben haber fondos del gobierno para este tópico. Entonces, quiero que hablemos un poco de cómo ellos ven eso y también quiero, pues, en ese punto 5 pues son esos casos que quiero que hablemos. Y un poco, aunque no son muchos ejemplos los que traigo de Argentina un ejemplo de cómo se ve. Y aquí en Colombia encontré, aunque no muy desarrollado, un partido que es como hacia esta rama. Entonces, empecemos con una definición, si me pueden ayudar a ir leyendo. No sé, es que no puedo ver quiénes estamos. Leo, Sí, Leo, Graciela. es una filosofía política legal que defiende la libertad del individuo en sociedad, los derechos de propiedad privada y la asignación de los recursos a través de la economía de mercado, capitalismo de libre mercado. El libertarismo considera la propiedad y los mercados libres como las bases más sólidas para garantizar la libertad individual. Bueno, si nosotros recordamos y vamos como a las presentaciones y empezamos a ver dónde está, para mí no era muy claro antes de ver las presentaciones, yo no veía, aunque sí, uno decía conservadurismo y clasificaba, aunque no tan directo como se hizo en ese campamento. Pero entonces empecemos a mirar esas palabras que nos ayudan a definir, o sea, a ir a ver hacia dónde está enfocado, si está hacia la derecha e izquierda, aunque ya lo sepamos. Pero entonces en esta primera definición que encontramos dice que hay palabras claves como la libertad del individuo, derechos de propiedad privada. Otro es que debemos considerar la propiedad y los mercados libres, y también la libertad individual. Entonces empezamos a ver esas palabras y hacia dónde va a empezarse a tornar o hacia dónde va la inclinación de la balanza. ¿Alguno quiere ver algo o resaltar algo de esta definición inicial? ¿O le parece algo interesante de la definición? Bueno, entonces avanzamos. César Bien. levantó la mano. Ay, eso me avisas porque es que no puedo ver quién levanta. ¿Sí, César? Yo, ¿Sí? ¿Libardo o César? César y Libardo, ¿sí? yo hice ¿César? Ok, hace rato estaba viendo un mini documental de Corea del Sur y Sí. literalmente allá esas compañías tienen libertad para explotar personas, tipo, estaba viendo que allá los camioneros trabajan 10, duermen y trabajan y no ven a sus familias y apenas les rinde como para sostenerse. Y el empresario de allá dijo, pero cada quien tiene que resolver. Aquí la vida se trata de cada quien ver por sí mismo y ya. Sí mismo. Entonces me recordó mucho a lo que es esta frase de libertad para explotar. Mira que ese sería un buen caso que lo pudiéramos tratar, si puedes a medida que vamos avanzando y cuando estemos en análisis de los casos, y lo puedes como desarrollar un poco más, podríamos mirar tanto ponerlo en qué principio de ellos lo ubican y poderlo desarrollar más. Entonces, tenlo en mente para que en el punto 5 lo elaboremos un poco más. Si puedes, y sería bueno que lo pudiéramos hacer. Entonces, yo hice vamos. Perdón, Libardo, lo siento, se me olvidó. Libardo. tiene que ver algo esta libertad con lo que se trata del libre comercio entre las naciones también. Hay un punto que ellos tienen y es el punto 3, no punto 3, sino principio 3, donde ellos definen cómo sería ese mercado libre. Entonces, si no lo tienes muy claro, ahorita cuando vayamos a ver los principios, podemos ver cómo ellos lo analizan. Como yo dije al inicio,
me enfoqué en 3, pero podemos ir a mirarlo. Entonces, no hay ningún problema. Ahorita vamos a ver cómo es ese libre mercado. Y lo que yo te Bueno, puedo dar de primera mano es lo que yo entendí, es que ellos ven o sea, ese libre mercado lo ven como que tú puedes hacer cualquier transacción comercial, cualquier intercambio comercial o negocio, pero que no interfiera el gobierno, ya sea, digamos, por ejemplo, vas a traer algo y aquí hay que pagar unos aranceles, hay que pagar hay que mirar que pase por la aduana, que cumpla las condiciones. Entonces, lo que yo entiendo es que no debe haber por parte del gobierno una regulación, que tú tienes que tener como autonomía en ese negocio. O sea, no, me imagino, ahí no sé si estoy errando, pero mira, podemos, como digo, a leerlo, ¿sí? lo que pasa es que en los países, bueno, aquí en Latinoamérica y en especial aquí Colombia, eh, por comerciar cualquier cosa en algo que, por decir, bueno, la nación, viene una importación y tiene que pagar todos esos aranceles, como usted dice. Y mira que aquí hay unos mercados en Colombia que se llaman los abastos. Yo creo que usted lo conoce. El gran abasto Abastos, sí. En sí, en Bogotá, donde llega la Bogotá comida, ¿verdad? y en todas las ciudades, perdón, y en todas las capitales de Colombia, prácticamente. País a país, pues entonces se tendría que cumplir las condiciones del otro país. Entonces, no sé ahí cómo explicarlo y de hecho entran en choque y uno de los casos que quiero que trabajemos entra en choque lo individual y entonces vamos teniéndolo en mente, aunque no sé si un país podríamos como ponerlo entre países como instituciones privadas, ahí sí no sabría. Pero bueno, vamos adelantando a ver si a ti te queda claro o podemos ir mirando también cómo lo ven, porque ellos tienen en sus principios como desarrollado, cómo ellos actuarían en algunos casos. Vamos a ver otras definiciones. Por ejemplo, otra definición es doctrina política que pretende la desaparición del Estado y de sus organismos e instituciones representativas y defiende la libertad del individuo por encima de cualquier autoridad. Entonces vi muchas noticias donde también decía que, hablando de personas individuales, donde decía que anti-estado. Vi varios subtítulos, no los empecé a desarrollar, pero vi varias cosas que lo conecto también con esta definición. Si quieren podemos leer otra persona que me quiera ayudar leyendo este párrafo. Yo, Judy. Listo, Lili. El que dice en pocas palabras. Sí, señora. Ok. En pocas palabras, creen que la libertad individual es el valor fundamental que debe subyacer a todas las relaciones sociales, intercambios económicos y al sistema político. Creen que la cooperación voluntaria entre individuos en un mercado libre siempre es preferible a la coerción ejercida por el Estado. Creen que el rol del Estado no es perseguir fines en nombre de la comunidad, tales como distribuir la riqueza, promover la cultura, apoyar al sector agrícola o ayudar a pequeñas empresas, sino el limitarse a sí mismo a la protección de los derechos individuales y dejar que los ciudadanos persigan sus propios fines de un modo pacífico. Bueno, aquí me hace acordar de otros conceptos que se colocaban como dirección o gobierno pequeño y gobierno grande. Y, por ejemplo, algo que ellos acogen, muchos textos también que vi, que vamos a ver que, o nosotros lo vimos en el campamento de Vesper, que sí defienden, por ejemplo, el aborto, sí defienden, por ejemplo,
que el matrimonio homosexual, pero también tienen muchos puntos de la derecha, o sea, como de izquierda a derecha, no la apoyan igual, pero por ejemplo, aquí estaba del libre mercado también lo que estábamos hablando ahorita. Entonces dice como, sí, que no debe haber como un intermediario para una relación comercial. Y algo que me parece aún más, esta última parte, sino a limitarse a sí mismo la protección de los derechos individuales y dejar que los ciudadanos persigan sus propios fines de un modo pacífico. Entonces, ahí para irlo conectando con los casos que quiero mostrarles es cómo entonces se entiende la salud, cómo entonces se entiende la educación, cómo entonces se entienden varias esferas, cómo lo resuelven. Era una de las preguntas cuando leías estas definiciones. ¿Cómo resuelven eso? Y en parte también el ejemplo que César traía de China, resuelva como pueda. Me venía también esa impresión. Bueno, algo así como de los logos. Hay muchos logos. De hecho, pues vimos el primero que es del partido, que son como unas alas. Y una de las definiciones que encontramos fáciles de ellos. ¿Sí, Libardo? Era yo que Bueno. tenía el micrófono abierto, disculpa. Perdón. Es que no puedo ver cuando quieren hablar, interactuar. Bueno, entonces, por ejemplo, este es como no me pises, así es como la traducción. Ahorita vamos a ver la traducción, no pases sobre mí, era. La bandera de Gadsden, no sé si así se pronuncia, originalmente utilizada por los patriotas estadounidenses en la Guerra de la Independencia, actualmente es utilizada por libertarios en todo el mundo. La serpiente, como en el lema Don't tread on me, no pase sobre mí, en español, hace alusión al gobierno, que el gobierno no debería pasar por encima de los ciudadanos con impuestos y regulaciones excesivas. Aquí esto no me deja ampliarlo. Vamos a dar escape un momentito para que podamos verlo. Bueno, por ejemplo, este es de un logo de un partido libertario de Argentina, donde cada ala corresponde al significado que va muy de la mano de la definición que ya hemos venido leyendo. Entonces, por ejemplo, aquí la segunda ala es libertad, vida, y aquí no se alcanza a ver, pero la última es propiedad. Se centra, bueno, esto es de la libertad, lo que ya hemos venido hablando, de que el individuo es libre de tomar sus decisiones, de la propiedad privada, acerca de la vida, y va muy relacionado como con esa definición que hemos venido leyendo. Aquí el significado de no me pises es del gobierno, que el gobierno no debe pasar por encima de los intereses individuales, o sea, no debe ser como intermediario, no debe regular lo que hace cada individuo. Vamos nuevamente a presentar. Bueno, la definición ya más, pero del partido, cómo se presenta el partido en Estados Unidos. ¿Alguno quiere leer? Martica, que no sé si estás todavía. Sí, claro. El Partido Libertario es su representante en la política estadounidense. Es la única organización política que te respeta como individuo único y responsable. Los libertarios Perdón, esa es la primera portada que ellos ponen, como yo te represento como individuo único y responsable. O sea, no hay nadie más que represente tu individualidad. Esa fue la impresión primaria que yo tuve. Continúa, Martica. ¿Sí? Los libertarios se oponen firmemente a cualquier interferencia del gobierno en sus decisiones personales, familiares y comerciales. Esencialmente creemos
que todos los estadounidenses deben tener la libertad de vivir sus vidas y perseguir sus intereses como mejor les parezca, siempre y cuando no perjudiquen a los demás. Eso es como ellos se presentan, como una definición de cómo quiénes somos, y esta es su presentación ante el público. Bueno, aquí, esto es como el introductorio. Ellos tienen los principios, creo que desde 1947, déjenme avanzar un momentico, sí, 1947, que son en esos 4 que vamos a ver. Pero entonces, antes de empezar con ellos, quiero leerles como el segundo y el tercer párrafo. Creemos que las personas pacíficas o honestas deberían poder ofrecer sus bienes y servicios, otra vez encaminados hacia el mercado, a los consumidores dispuestos sin interferencia inapropiada del gobierno. Creemos que las personas pacíficas y honestas deben decidir por sí mismas cómo vivir sus vidas, sin temor a sanciones penales o civiles. Creemos que la única responsabilidad del gobierno, si alguna, debería ser proteger a las personas de la fuerza y el fraude. Esto, algo que yo vi era que cambiaban crimen por fuerza y fraude. O sea, lo que diga como crimen como en Constitución, así, ellos lo cambian como fuerza y fraude, y tienen una definición de eso. Ahora sí, como esos principios que ellos tienen son 4, pero en eso se ramifican en varios. Entonces, el primero es la libertad personal. La libertad, y entonces, como les venía diciendo, ahí en el punto de en la parte 2 de estos principios, quiero centrarme en 2 específicamente. Vamos a ver por Libardo la de mercado, y bueno, si alguno otro le parece a uno interesante, lo podemos leer. Sin embargo, pues para aquí tengo 3 ejemplos de ver cómo ellos lo ven. Permítanme un momentico. Bueno, entonces, esta es la página oficial de ellos. El preámbulo que nosotros leímos, preámbulo que leímos es este. Y vamos a ver esas ramificaciones. Vamos a pasar, no leyéndolas, pero sí para que las podamos conocer, y bueno, de directo nos vamos a las 2 que quiero que consideremos. Entonces, libertad personal, entonces autopropiedad, expresión y comunicación, privacidad, que ahí es donde la anciana Tessa hablaba de la enmienda, no sé si es la 14ª enmienda, si alguien me puede corregir. Relaciones personales, derechos de los padres, derechos y responsabilidades de los adultos, crimen y justicia, pena de muerte, autodefensa. Entonces, en cada uno de esos ítems ellos tienen qué postura tienen frente a esos temas. Bueno, si nosotros nos vamos a ir al tema del aborto, entonces, autopropiedad. Los individuos son dueños de sus cuerpos y tienen derechos sobre ellos que otros individuos, grupos y gobiernos no pueden violar. Las personas tienen la libertad y la responsabilidad de decidir qué consumen a sabiendas y voluntariamente, y qué riesgos aceptan para su propia salud económica, economía y seguridad o vida. Entonces, si nosotros como que enfocamos dónde va a estar el aborto, la decisión del aborto, lo podemos ubicar en autopropiedad, por ejemplo. Vamos a ver libertad económica. Entonces, por ejemplo, tienen definido acerca de la agresión y la propiedad del contrato, que ahí podríamos mirar a ver cómo ellos analizan, por ejemplo, lo que César decía del trabajo. Medio ambiente, tienen del medio ambiente, lo estuve leyendo y me pareció como algo un poco raro. Energías y recursos, finanzas y gastos del gobierno, deuda del gobierno, empleados de gobierno, dinero de mercados financieros, libertad de mercado, licencias, trabajo sexual,
que ahí podríamos también mirar cómo ellos ven la prostitución, que es uno de los que la ancianates puso en Ok. Dice, los acuerdos de empleo y compensación entre empleadores privados y empleados están afuera del alcance del gobierno y estos contratos no deben estar gravados por beneficios obligatorios del gobierno o ingeniería social. Apoyamos el derecho de los empleadores y empleados privados a elegir si negociar o no entre sí a través de un sindicato. La negociación debe estar libre de la interferencia del gobierno, como del arbitraje obligatorio o la imposición de la obligación de negociar. Bueno, gracias, Giovanna. Aunque pues aquí nos habla de mercados laborales, Libardo preguntaba más de cómo sería el libre mercado entre países. Sin embargo, aquí es cómo ellos ven la celebración de contratos y cómo no debe haber una intervención del gobierno. Entonces ahí podríamos poner un ejemplo y es, por ejemplo, cuando tienen un empleador y vámonos al caso de, yo siempre recuerdo como el de la librería, aunque ellos no se dicen como libertarios, pero pongamos ese ejemplo de la librería y la mujer, y ellos son una librería cristiana y donde según el gobierno pues debe prestarse un servicio vital para la mujer que es la planificación y donde ellos se van a corte y efectivamente prima la libertad. Entonces el gobierno dice ustedes tienen que brindar un programa de planificación a sus empleados, pero ellos como entidad privada dicen no, yo no estoy de acuerdo y yo quiero ser libre de lo que usted me dice. Entonces, yo lo entiendo así, podríamos poner ese ejemplo, después lo podemos desarrollar, pero yo lo vería, no sé si alguno tiene otro ejemplo de lo que acabamos de ver de la definición de mercados laborales, que quieran dar un ejemplo. Bueno, aquí en Uruguay actualmente tenemos un gobierno de derecha y justamente se están tratando de modificar los términos de relaciones entre empleadores y empleados y, por ejemplo, permitir el libre mercado, justamente lo que le llaman libre mercado. Entonces, el empleador pone los requerimientos y obviamente el empleado es libre de aceptar o no, pero el problema es que lo que no ven o no quieren ver es que la gente que no tiene trabajo necesita comer sea como sea. Entonces, eso genera un aprovecharse por parte de los empleadores de la necesidad de los empleados, que van a aceptar 20 horas por día a 0 peso, a un pan por día, porque lo que necesitan es sobrevivir. Entonces, suena muy lindo en la teoría, pero en la práctica es muy complicado. Muy complicado, sí, concuerdo contigo. Y en eso también me viene, vi otro tema que me pareció como ¿sí? Libardo, ¿sí? Lo que estábamos hablando ahorita, mira que por lo menos el libre comercio entre naciones, como lo tiene Colombia con Estados Unidos y con mucha libre comercio, ¿ya? Entonces, ese libre comercio en parte daña a la empresa colombiana, ¿ya? A la empresa interna. La daña mucho porque ellos importan mucho material que aquí se vende, que aquí lo tenemos. Mucho Y más ellos barato.
Y más, sí, desde luego, más cómodo, más barato. Pero mira cómo son las cosas. Es el libre comercio entre naciones, pero aquí en Colombia internamente ya no tenemos un libre comercio, porque aquí mira que ya nos ponen muchas trabas para nosotros poder vender nuestros artículos allá donde yo le digo, ¿no? Que tenemos que, y ahorita han dejado un poquito más, porque antes esto como estaba el país, cobraban hasta vacunas, o yo, para poder uno vender en los mercados. Ya ahorita se ha regulado un poquito más. No sé si usted sabía ese tema de aquí de Sí, Colombia. pues Ah, quiero, bueno. o sea, cuando abordamos ya el tema y vayamos viéndolo, nuestra postura no debe ser en contra de las regulaciones que tiene el gobierno. Sin embargo, no obstante, concuerdo en que algunas regulaciones y más en nuestro país dificulta el microempresario. Sin embargo, teniendo claro como los conceptos que vamos a ir viendo y que hemos visto, tenemos que estar de acuerdo bajo los aranceles que se pongan, que justos, sí, y esperemos que, por ejemplo, en nuestro caso Colombia, que se regule un poco, pero también podemos ver que esos impuestos que se recolectan pueden ser, aunque me salgo del tema, lo que estoy hablando es un pequeño paréntesis del tema porque no quiero confundir uno con lo otro, y tenemos sí que estar de acuerdo, porque nuestra postura es un gobierno grande y se tienen que apoyar los impuestos de los países porque eso financia programas para personas que lo necesitan. Entonces, ahí tenemos que tener, o sea, sí soy consciente que si, por ejemplo, aquí hay muchos aranceles para precisamente exportar cosas que tiene nuestro país y que tiene gran cantidad y tiene talante para el mercado internacional, y también para un microempresario crecer aquí a veces es muy complicado, porque para hacerlo de manera legal hay que tienes que cumplir de cosas de la DIAN, tienes que cumplir con un objeto social, tienes que cumplir con muchos impuestos y muchas regulaciones. Sin embargo, nuestra vía tiene que ser a regular, si somos microempresarios, a regular y formalizar nuestras empresas, nuestros emprendimientos, nuestros productos, no a hacerlo por debajo de cuerda o que no haya una regulación del gobierno. O esa es mi perspectiva frente a lo que yo he entendido. Sí, lo que pasa yo también es que uno de los temas o uno de los problemas grandes también aquí en nuestro país, Colombia, es la cantidad de intermediarios que hay para negociar, para muchas cosas acá. Se necesita y hay que, y nos toca pues a veces duro, Capacitarse porque mucho para poder reducir intermediarios. Bueno, cierro el pequeño paréntesis y quizás ahorita más adelante lo podemos abordar y continuamos con el hilo de los principios. siga, siga. Entonces, quiero que leamos no quiero que leamos todo, sino nos hemos detenido en 3 con este 4 y vamos a ver solamente los subtítulos que tiene para que podamos ver, por ejemplo, este es el principio 2, si nos volvemos a la diapositiva sería libertad económica. Entonces, me perdí acá. Entonces, vamos a leer este de educación porque traigo un ejemplo de ese punto, de un Twitter que postuló el partido estadounidense del libertarianismo. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda a leer con el de la educación, por ejemplo? Yo, Judicita. Gracias, Milly. La educación se proporciona mejor a través del mercado libre, logrando una mejor calidad, responsabilidad y eficiencia con una mayor diversidad de opciones. Reconociendo que la educación de los niños es una responsabilidad de los padres, restauraríamos la autoridad de los padres para determinar la educación de sus hijos, sin interferencia del gobierno. Los padres deben tener el control y la responsabilidad de todos los fondos gastados en la educación de sus hijos. Y ahí es donde quiero también que, no sé si Jess ahí puede ayudarme. Jess está, no creo que se le fue
la señal. Sí, sí, acá estoy. Sí, ¿sí estás? Sí, solo que Bueno, mucho ruido. ¿quieres participar frente a este punto? Antes de que lo... Sí, estaba pensando que, por ejemplo, cuando hablamos que los padres tienen ese total control y autoridad, entonces, por ejemplo, en casos de abuso o de maltrato, el Estado no podría intervenir. Sí, lo he estado pensando, digamos, por el campo en el que laboro. Sí, uno como sector educación se inmiscuye en la privacidad de la casa cuando hay una vulneración de derechos. Y así como se está mencionando en este momento o con esta definición, pues no se podría hacer, no se podría defender a un menor que está siendo vulnerado, por ejemplo. Sí, podemos ver un caso donde haya una familia muy vulnerable y no pueda pagar una educación. Tiene que acceder a la educación del gobierno, se da por los impuestos. Pero también quiero que miremos otro punto y es cuando nosotros, no sé, Jess, no sé si te puedo lanzar al agua, pero cuando hablábamos del homeschool, por ejemplo, No te escuché, ¿del qué? cuando hablábamos de homeschool, o sea, ¿te acuerdas hace 2017? Ah, sí. Entonces, da como paso para interpretar de muchas maneras y también había un tema, no recuerdo muy bien ese tema, si César o alguno recuerda, o Jess, cualquiera puede ayudar a recordar ese tema que hablábamos del Islam y como esa forma de la educación que debería ser con... Una buena educación. Y si no hay nadie que controle el tipo de educación que se da, entonces va a haber una heterogeneidad tremenda, porque va a haber escuelas buenas, escuelas malas, escuelas que enseñan una cosa, escuelas que enseñan otra cosa, y no va a haber una población educada homogéneamente, o sea, va a ser totalmente dispar e inequitativa. Pero mira que ahorita nosotros podemos verlo con la mentalidad que ahorita hemos podido ir desarrollando poco a poco y cambiando, más que desarrollando, cambiando. Porque esto no lo veíamos antes así, antes lo hubiésemos visto muy a favor. Y ahí voy a cuando hablábamos de que la casa debía ser más en la casa o con los conceptos cristianos, o sí, quiero que recordemos como ese papel. Quiero que lo veamos en los principios. Bueno, aunque ya que estamos hablando de la educación mejor, quiero que hablemos de un caso para que no perdamos ese hilo de que estamos hablando. Permítanme un momentico. Bueno, este es un Twitter que encontré de partido. Ay, pero no, acá no está, perdónenme un momentico, los llevo de un lado a otro. No los mareo, perdón. Déjenme buscarlo. No. Bueno, lo vamos a tener que mirar así. Van a tener que creerme de que si es de ellos. Si es de ellos, aquí dice, si lo amplío, dice Partido Libertario y es un retweet, aquí Partido Libertario, y es una noticia de Fox News, donde ellos dicen como saquen a sus hijos de las escuelas gubernamentales. Ese es el punto que ellos dicen, saquen a sus hijos de las escuelas gubernamentales, porque si nosotros somos libertarios creemos que no debe haber intervención del gobierno, por ende los recursos no, si soy libertario, no deben salir del gobierno. Entonces, una de las cosas que ellos tienen que hacer es, o sea, si es un buen libertario, o sea, tiene que
usted pagar de su bolsillo o de lo que usted cree que debe estudiar, donde debe estudiar su hijo y pagarlo usted mismo. Hola, mi Judy. Hola, mi Cindy, ¿quieres No, en este punto enfatizar en algo? sí, es que me estaba acordando del tema. Dime. Yo recuerdo tanto de esa época cuando yo empecé a hablar con usted y eso que yo me sentía mal porque tenía a la niña en el colegio, y queríamos tenerlo como aislado en una burbuja. O sea, Sí. literal, lo que quería era que que los niños no recibieran las influencias del mundo. Sí, sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado de no mezclar, solamente que yo me acuerdo, porque aquí dice que cada padre debe ser como tener su autonomía de cómo le va a dar educación a su hijo. Sin embargo, en lo que nosotros estábamos era como en la mentalidad del Islam, que era nosotros tenemos que tener cuidado y proteger a nuestros hijos, que no tengan ninguna influencia humana mala que pueda dañar el camino. Sin embargo, en un principio dado, o sea, los padres se tienen que hacer cargo de la educación de sus hijos. Son como dos posturas diferentes, pero lo puedo unir en el sentido de que ellos dicen como no, usted tiene que hacerse cargo, usted tiene que sacarlo, no debe haber ningún programa del gobierno que usted tenga que darle a su hijo. Y entonces ahí también está la postura que Jess estaba comentando y los papás que no tienen el dinero o los papás que vulneran a sus hijos o esos casos particulares, no hay ningún ente que regule eso. ¿Sí? ¿Continuar con la idea, mi Cindy? No, sí, que yo recuerdo eso. Y si nosotros estábamos más como en el perfil del Islam, que queríamos tener como algo más conservador y no influencia del... Y cuando el anciano Parmín habló sobre eso, o sea, fue algo muy como wow. Despierta, sí. Y como que wow, eso es una cachetada, vaya. Sin embargo, miren que si lo ubicamos como en ese espectro político, sería también de derecha conservadora. Ese mismo pensamiento, nosotros estábamos en esa derecha conservadora, entonces no estaría mal en unir las dos posturas de cómo era esa mentalidad de educación como el Islam. Y también esto es una parte, el libertarismo está ubicado como lo vimos, hacia el lado del espectro político conservadorista y libertario. Bueno, continuemos con los principios y analizamos otro caso. No recuerdo, acá. Entonces, atención médica. ¿Cómo sería esa atención médica? Entonces entraríamos a hablar cuando yo leía la atención médica, yo veía, bueno, leámoslo porque sí tengo un caso, un ejemplo de eso. ¿Qué me puede ayudar leyendo atención médica? Si quieres tú, Cindy. Dale. Estamos a favor de un sistema de salud del libre mercado. Las instalaciones médicas, los proveedores médicos y los productos médicos, incluidos los medicamentos, deben estar disponibles libremente en el mercado sin restricciones ni licencias gubernamentales. Reconocemos la libertad de las personas para determinar el nivel de seguro médico que desean, si corresponde, el nivel de atención médica que desean, los proveedores de atención que desean, los medicamentos y tratamientos que usarán y todos los demás aspectos de su atención médica, incluidas las decisiones sobre el final de la vida. Las personas deberían tener la libertad de comprar un seguro de salud a través de las fronteras estatales. Nos oponemos a que los gobiernos exijan y restringan el acceso voluntario a tratamientos o procedimientos médicos, incluidas las vacunas. Vamos a acotar porque esto es muy largo y Cindy se va a dar cuenta que acoge muchas cosas de la salud, pero acotemos en el de vacunas y acotemos también en el de dar fin, o sea, fin de la vida. Trabajemos ese y trabajemos, bueno, el de medicamentos, que sería ese que me gustaría trabajar, que fue un ejemplo que vi,
Y no sé, mi Cindy, si tú quieres trabajar alguno de los temas que leíste. Yo creo que con el de vacuna tenemos, ¿no? Listo, con el de vacunas. Estuve viendo un documental de New York Times que no sé si está acá y ustedes lo pueden revisar. Sí, es este nombre. Como la libertad para vacunarse. Eran 2 estados donde más se reportaban casos de COVID y dada la coincidencia que en estos 2 estados la mayoría de personas, la tendencia del espectro político era hacia el libertarismo. Entonces, muchos de ellos decían, yo soy libertario, yo soy y mi libertad, o sea, tengo que ser coherente con lo que pienso y con la postura que tengo, y yo decido que yo tengo la libertad de decidir que no me voy a vacunar. Y entonces este periodista va y pues como que habla con dos o tres enfermos de estos estados, y ellos, esa era la respuesta que le decían. Una, si es, por ejemplo, la que aparece ahí en la fotico, decía como yo soy del libertarismo, o sea, sí, como que hizo la bandera de este partido. Sin embargo, ella al último dice, estoy muy decepcionada y me hubiese vacunado. Pero el otro señor que entrevistaron murió, y él murió teniendo como él enfocado, no, yo soy libre y nadie me va a imponer colocarme una vacuna. Entonces, si nosotros vamos al principio que ellos tienen, es como el gobierno, ¿no? O sea, restricciones de licencias, no. Aquí hay algo que Cindy nos leyó, que era de suministrar medicamentos. ¿Dónde está? Son los demás aspectos de su atención médica. César tiene la mano arriba, yo sí. Vamos. Dime, César. Yo no lo veo. Sí, adelante. A la mitad del párrafo. A la mitad del párrafo, acá, ¿cierto? No veo reconocimiento de libertad. Más abajo. Ahí. Los proveedores de atención médica que deseen los medicamentos y el tratamiento que usarán, y todos los demás aspectos en su atención médica, incluidas las decisiones sobre el final de la vida. Y ahí, como el cierre del documento, como para darle como conclusión a esto, él decía, el que hizo como el reportaje de esos 2 estados en Estados Unidos, dijo como, tras de que ya se pelea con el pensamiento que ellos tienen y la postura que tienen, en esos estados había gente joven y también, o sea, de diferentes edades, que decidían, sí quiero vacunarme, pero eran muy pocos, eran solo un 36% de la población que decidía vacunarse, porque quería vacunarse. Y muchos de ellos tenían papás que estaban en contra de los medicamentos. De hecho, hacían debates de por qué no debe darse los medicamentos, no debe darse, perdón, la vacuna. Y muchos de ellos también se sentían mal porque muchos de los que estaban como en los cargos administrativos del gobierno de esas zonas decían, no, el gobierno no va a hacer que obligatorio que se vacunen, no, cuando también pelearon para no uso del tapabocas, y se sentían frustrados por el 36% que sí decidió vacunarse, de convencer a otros, porque tras de que tienen una perspectiva, él decía como tienen tras del hecho que pelear con personas que están en altos cargos, que defienden la libertad en estos aspectos. Perdón, ¿puedo acotar algo que no es específicamente de eso, sino del principio del párrafo? Porque lo que hay que ver es que en todo esto que suena tan lindo de la libertad y que cada uno puede elegir libremente y no sé qué, está hecho como para las personas ricas que tienen opción. Entonces, los pobres, que por más que les den toda la libertad, si no tienen un lugar donde los puedan atender sin costo o a bajísimo costo, como se hacen
se encargan los gobiernos de tener una salud pública, entonces esos se mueren simplemente muy libres para morirse. Entonces son cosas tan elementales que es increíble cómo no las ven. Exacto. Y acá hay un punto que no lo ubico rápido, pero les aseguro que ahorita vamos a mirar cómo ubicarlo. Y es ese punto que Graciela, si nosotros lo ponemos en el contexto del aborto, si una mujer lo quiere abortar, pero entonces tiene que tener dinero para abortar, no va a haber ningún sistema que la cobije. Y fuera de eso, hay una parte de decisión, que ahorita lo vamos a ver, creo que está abajo, déjenme recuerdo, mientras que vamos andando, voy a recordar, donde dice que ellos pueden decidir, no, sí, ya sé dónde está ubicada, ya ahorita lo vamos a trabajar, donde dice, bueno, o sea, nosotros estamos a favor del aborto, pero objetamos la libre conciencia de los profesionales. Entonces, ahí también encontramos un punto que hemos venido desarrollando y que quiero que sí lo desarrollemos ahorita bien. Vamos a ver, jubilación, no, es que cada caso, imagínense una persona que es mayor y bueno, dice que ellos decidan cómo va a ser su plan de jubilación. Entonces, por ejemplo, una persona independiente, pues sí, puede pensar cómo hacerlo, pero por ejemplo, un empleado que trabajó toda su vida como empleado y si no hay casas o lugares gubernamentales donde se haga el sistema aquí se dice pensión, entonces, ¿cómo se haría? Y ahí hay muchas cosas que cuando uno va leyendo, cada vez va preguntándose, pero bueno, ¿y cómo lo piensan? ¿Cómo lo solucionan? Bueno, continuemos. El tercero, que era el asegurar la libertad. Entonces aquí vamos a ver los citas: defensa nacional, seguridad interior, derechos individuales, asuntos internacionales, que aquí podría interesarle a Libardo, libre comercio y migración. ¿Qué piensan del libre comercio César y tiene levantada la migración? mano. Sí, César, dale. Así, no, que si podías ir por favor a la presentación. Sí. La otra, la de Canva, creo que es Sí. más abajo, en la parte donde habías hablado sobre el tema de las escuelas. Abajo. Ahí. Acá. Fíjate que también, o sea, es más que todo entrar en el contexto de lo que también Anciana venía mencionando en Vespers, y era lo que está allí en el título del periódico, que dice: el Distrito Escolar de Ohio le dice a sus profesores que ellos no pueden informar a los padres del nombre de los estudiantes, los cambios de los pronombres. Entonces, allí ellos están haciendo es la acotación del tema de los estudiantes transgénero, ¿ya? Ajá. Entonces, básicamente lo que allí ellos estaban hablando era de que los profesores tenían la libertad de ellos poner sus convicciones religiosas por encima de lo que es el derecho de esos jóvenes transgénero, ¿ya? De que se utilicen pronombres de sexo femenino o masculino en ellos. Entonces, los libertarios alegaban de que estos profesores tenían la libertad para llamarlos por los pronombres que ellos quisieran. Por ejemplo, si era un adventista del séptimo día, así con una mentalidad bastante conservadora, no importaba si el joven era, digamos, mujer y se identificaba como hombre y quería que se le llamara como hombre, según ese profesor adventista, ese muchacho no es muchacho, es muchacha. Así que por lo tanto él lo llamaba de ella. Y o sea, es como para que entendamos de que estos libertarios ponen encima este tema de la supuesta libertad de conciencia por encima de los derechos de esta población, de estas minorías. Sí, ahí hay dos temas en paralelo. O sea, está tanto el que tú estás enfatizando, y de hecho que no encuentro el Twitter, menos mal que tú lo pudiste encontrar, porque aquí hay dos temas en paralelo.
ellos dicen, sí, nosotros defendemos la comunidad LGTBIQ+, nosotros defendemos los homosexuales, los derechos, pero también está no, o sea, autonomía de las escuelas. Entonces hay dos temas que siempre lo que yo veo es que siempre chocan. Judith, yo quería Sí. aportar algo sobre el artículo de la dependencia de Alemania de Rusia. Ellos, increíblemente, tienen la creencia de que el comercio y el diálogo pueden provocar un cambio social y político a lo largo de la historia. O sea, esa fue la posición que ellos tomaron. Y Estados Unidos, bueno, tomó una posición frente a la Unión Soviética, una posición, o sea, ¿cómo te diría? Agresiva, sí, contra la Unión Soviética. En cambio, Alemania tomó una posición diferente y mantiene todavía la creencia de que eso no funciona y que eso puede cambiar a los países autoritarios y abusivos, los puede cambiar el libre comercio, dejándole actuar en forma abusiva como quieran, y que a través del comercio y el diálogo se incorporan a la economía global, llevándolos a la integración. O sea, de este modo se produce un cambio social. Entonces hay esa creencia en el libre comercio que va a solucionar los problemas de estos países abusivos. Son varios asuntos. Es que cuando entramos a analizar, de verdad que nos podemos quedar en varios puntos. Y de verdad que sí sería bueno que los pudiéramos coger a cada uno en un futuro. Y sí, o sea, cada caso tiene, como cada principio que ellos tienen, cada ramificación tiene una forma que llega a un punto que uno no ve cómo pueden solucionar o cómo se soluciona entre ellos, o cómo ven cada área. Bueno, entonces, continuando, y ya para mostrarles rápidamente como los demás principios, gobierno representativo y bueno, finalmente las omisiones, autodeterminación y omisiones. Quiero que nos detengamos un poco bueno, primero quiero que veamos eso y después nos detengamos en el caso de, por ejemplo, de qué piensan acerca del aborto y veamos un caso puntual también que hay. Aquí, por ejemplo, en este ítem que les proponía de libertarios en el mundo, por ejemplo, en Colombia encontré artículos, o sea, en cada país, vi, por ejemplo, en Argentina también que hay jóvenes que más que todo están izando como ese espectro político, lo están abrazando. No sé si efectivamente el artículo que leí decía que no lo entendían como desde la raíz y desde sus inicios, y que no es algo nuevo porque los jóvenes lo ven como algo nuevo, como algo así, está a favor de todo, es libre, permite esto, aquello, las drogas, la legalización, la guerra. Bueno, son tantas áreas que ellos tienen como esa falsa libertad, o yo lo estoy titulando la falsa libertad, donde, donde están cayendo muchos jóvenes. Y por ejemplo, acá hay un político, quise traer este ejemplo de este político que es de Argentina. No pude traer de mi país porque no me alcanzó el tiempo para analizarlo, pero por ejemplo, quiero mostrarles, no me abrió en donde él está hablando. Ah, bueno, sí, acá. Espera.
Él, por ejemplo, es alguien que lidera el Partido del Libertarismo en Argentina, se llama Javier Gerardo Milei, y toca de varios temas, asuntos de varios temas en Argentina, y muchas de sus intervenciones son también en contra como del sistema del gobierno que hay. Y por ejemplo, aquí pude ver un artículo donde muchos decían que el libertarismo era igual al centro democrático, pero entonces en este artículo desmentía, por ejemplo, que el centro democrático se parecía al libertarismo. Entonces no era muy consciente de eso, y por eso quería traerles estos ejemplos de que sí, en cada país podemos rastrear que sí hay esa mentalidad. Y mi reflexión también, que ahorita la voy a dar frente a una postura que quiero que trabajemos, y es el caso del aborto. Estas son dos determinaciones que tiene el Partido Libertario como oficial. El primer párrafo es de Estados Unidos, el segundo párrafo es del Partido Libertario de España, y quiero que lo revisemos para que quiero ir a un punto donde hemos venido como debatiendo atrás, no me acuerdo, creo que fue en una presentación de Cindy, donde debatíamos algo, y quiero que lo volvamos a debatir hoy. Entonces, si Gracie puedes ayudarme como en el primero, y no sé, no alcanzo a ver quiénes estamos, otra persona me ayuda con el segundo. Ok. El Partido Libertario de Estados Unidos manifiesta lo siguiente: reconociendo que el aborto es un tema sensible y que la gente puede tener opiniones de buena fe desde todos los puntos de vista, creemos que el gobierno debería mantenerse fuera del asunto, dejando esta cuestión para la consideración personal de cada uno. Listo. Un poquito de contexto. Les puedo mandar este documento, este artículo, donde ellos amplían la información de su, no sé, como su certamen final. Esto fue en mayo de este año. Fue como se reúnen como anualmente, tienen diferentes reuniones donde van haciendo consensos de cómo ponen su postura. Entonces, en esta postura, un poco del contexto era acerca del caso Roe versus Wade, donde dice que el gobierno no debería interferir entre los estados. En el artículo que les menciono, ahí está un poco más desarrollado. Y decía que el gobierno no debe interferir en la construcción de las políticas o frente a las regulaciones del aborto en cada estado, sino que cada estado debe ser el encargado, o sea, como cada estado tiene que ser el encargado de regular si sí o no está a favor, que el gobierno no debería regular a cada estado, que cada estado puede determinar cómo lo va a regular. Pero a la vez podemos colocar como el ejemplo, no sé si se acuerden de la casita o del ejemplo que la anciana Tess hacía, para que lo podamos interpolar en este caso, y es de la institución privada e individual. Entonces, por un lado, aquí nos dice que el gobierno no regule ningún estado. Entonces, no sé, yo propongo que lo siguiente. Yo propongo que vamos a hacer de cuenta que este cajoncito es un estado. Nosotros ya conocemos que cada estado, bueno, no sé no me acuerdo si ya lo habíamos visto, bueno, hace cuánto lo vimos, pero en los derechos reproductivos, yo toqué un tema la vez pasada y también lo hemos visto, donde veíamos que cada estado a un nivel de intensidad de a favor o en contra del aborto. Donde muy pocos, después de la caída del Roe versus Wade, del caso Roe versus Wade, estaban a favor, los azulitos a favor, y los muy rojos son donde efectivamente está
vetado. Si nosotros volvemos acá y analizamos lo que los libertarios dicen, donde cada estado tiene que ser el encargado, pues vamos a ver que efectivamente en algunos lugares no va a estar el aborto y en otros muy poquitos sí estaría, en el caso hipotético que se ampliara lo que los libertarios dicen, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Sí. Listo. Entonces, ellos dicen, retomando un poco lo que ellos dicen que el Estado, bueno, hasta ahí vamos, que cada Estado como que deberá decir si sí o si no. Con el caso Roe versus Wade, había estados donde efectivamente no era totalmente vetado, pero eran menos que actualmente, dado que el caso Roe versus Wade pues dio una mayor cobertura para las mujeres para que pudieran acceder al aborto. Entonces, ahora, dice, fuera asunto dejado en cuestión para la consideración personal de cada uno, es decir, cada mujer decide si abortar o no, ¿cierto? Entonces, en últimas, estamos viendo que si no hay esa regulación del gobierno, pues muchos estados pueden decir, bueno, yo sí estoy a favor, o sea, sí estoy, no veto el aborto, y si la mujer decide individualmente, puede acceder al aborto. Y en los estados donde no, pues efectivamente, pues no va a poder acceder. Bueno, eso sí ya lo conocemos porque algunos países sí estaban a favor o en contra. Eso lo podemos entender hasta ahí, ¿verdad? Pero bueno, vamos entonces al siguiente párrafo de la declaración del Partido Libertario de España. ¿Quién me quiere ayudar a leer, Matías? Ya. Dice, el Partido Libertario de España declaró en su programa, marcó que el Estado debe ser neutro respecto a las decisiones morales de los ciudadanos que no afecten otros. El PLIB constata la falta de consenso existente en la sociedad respecto a la naturaleza del aborto y afirma la libertad de las mujeres para tomar tan difícil decisión sin coacciones de ningún tipo durante la primera etapa de la gestación. Asimismo, exige un respeto escrupuloso al derecho de la objeción de conciencia, tanto del personal sanitario como de sus afiliados y cargos electos. Listo. Ahora no vamos a ver esto como el Estado, sino lo vamos a ver como un hospital. Y para ser más específicos, digamos que en ese estado, o bueno, aquí está el estado y ahí está el hospital. Si la mujer, bueno, si en ese estado hay un hospital en específico, por ejemplo, podemos ver uno que sea de adventista, ya que allá hay muchos, dice que, o sea, que sí están a favor, pero al último hay algo que dice, como un resaltado, dice, exige un respeto escrupuloso al derecho a la objeción de conciencia, tanto del personal sanitario como de los afiliados y cargos electos. Hay una discusión que nosotros tuvimos en una presentación anterior y quiero por eso volverlo a traer a colación, y es, ¿qué pasa si el personal del hospital es adventista y la mujer decide ir a abortar? La mentalidad del libertario, ¿cuál es? Que ella puede hacer lo que quiera, pero también el personal médico también. Ok, ahora sí recuerdan esa discusión, no sé quiénes estaban. Entonces, la mentalidad del libertario es, si hay un adventista, digamos ejemplo, o si hay un cristiano, un católico, y no hay otro médico, por ejemplo, y la mujer quiere acceder, ella ya eligió, entonces cumplimos con lo que dice o sea, la mujer decidió. Pero en el hospital puede ser, podemos verlo como el hospital o podemos verlo como el personal médico decide
decide, o sea, ahí hay una acotación y es si el personal médico dice no, entonces efectivamente no lo puede hacer. Y muchos hospitales en Estados Unidos les pasaba eso antes de la caída de Roe versus Wade. Si el personal médico no quería realizarlo, pues muchas veces no podían acceder al aborto legal. O ahorita veámoslo con el caso Roe versus Wade. Tienen muchas personas de médicos o personales encargados anteriormente ya no lo quieren hacer porque tienen miedo a que sea así, que pueda tener cárcel o penalización o quitarlo. Y nuestra discusión era, ¿qué pasaría mi punto es, en esa discusión nosotros dijimos, quedamos en un paréntesis y era si el personal médico es adventista o si es del movimiento. Y esa mujer no es del movimiento, pero es una mujer que decidió. Y si nosotros aplicamos lo que hemos visto de libertad e igualdad y analizamos esa postura del libertarismo, entonces podemos ver que esa mentalidad, o sea, que el hospital puede que no quiera realizarlo y eso también está bien. ¿Cuál sería la solución ahí? No sé si algunos de los que estaban en esa discusión y pueden seguirme a la discusión que les estoy invitando a hacer. No entiendo, si está bien en los dos casos. En los dos casos, el libertarismo dice, la mujer decide abortar, pero también el hospital dice, no, mis políticas, yo no acepto que haya el aborto. Y ahí están cumpliendo los dos el libertarismo. Uno por un lado la objeción de conciencia y el otro por otro lado está cumpliendo de que decide sobre su cuerpo. Pero entonces nosotros como movimiento, ¿cómo lo debemos entender sobre esa libertad de conciencia o cómo podemos solucionar el caso de la mujer? Por ejemplo, ¿cómo en este caso podríamos ver las posibilidades? Perdón, César levantó la mano. César. Bueno, gracias. Yo recuerdo que la anciana Tess enseñó de que cuando se presentan esos casos, prela la igualdad por encima de la libertad. Así que la libertad de conciencia del hospital no se puede tomar en cuenta, solamente el derecho a la mujer a la autonomía de su cuerpo. Gracias, César. A ese punto quería llegar y era que mi reflexión, y con esto quiero cerrar, es que tenemos que analizar nuevamente los puntos que creemos tener claros, tanto en homosexualidad y los temas que hemos estudiado, y saber si estamos teniendo esa mentalidad del libertarianismo, perdón, o estamos teniendo atención a que si estamos tomando por igualdad. En ese momento cuando tuvimos la discusión creo que yo no tenía las herramientas para poder colocar la igualdad o no lo veía tan claro de que yo debía decidir frente a la igualdad y no hacia la libertad. Sin embargo, pues estábamos hablando, elegimos, o algunas personas eligieron hacia la igualdad y algunas personas eligieron frente a la objeción de conciencia, la libertad de conciencia. Entonces, mi reflexión y por qué quise hacer el tema es porque creo que es importante que cada uno podamos revisar hacia dónde estamos resolviendo cada caso, tanto ya sea de homosexuales que sí van a estar en el movimiento o todos los temas que hemos tenido, como volverlos a revisar y saber cómo efectivamente los estamos teniendo en cuenta. Y esa es mi reflexión personal del tema que también el anciana Tess dio. Y pues con eso quiero cerrar. Perdón, Judy. Tú sabes que a mí no me queda claro cómo queda la igualdad involucrada allí. Bueno, revisamos, cojo un poco lo que intenté hacer y es
leímos la postura del libertarianismo frente al aborto, ¿cierto? En Estados Unidos dicen sí, estamos a favor y la mujer lo puede hacer en el caso que lo quiera hacer. En España dice, lo oficial dice es, sí, la mujer lo puede realizar, sin embargo, si el personal médico no lo quiere hacer, entonces, pues, tienen el derecho de la objeción de conciencia. Entonces, el segundo postulado que ellos ponen, por ejemplo, en el Partido Libertario de España, es lo que estaba intentando mostrarles. No sé qué hice el dibujo. No sé qué hice. Eso entendí, pero lo que no entendí es cómo se establece ahí la igualdad. Judy. Sí, ¿yo puedo- Matías, sí, puedo ¿quieres aportar? responder? Sí, sí. Dice. Claro, yo estuve la vez pasada en esa clase que diste. Es que eso se basa también en cómo está regulado el aborto en ese estado. Por ejemplo, ¿no? Si es que en ese estado está vetado, o quizás tienen una ley que es de tantas semanas todavía aprobado el aborto, digamos que hasta ahí el personal médico tiene que aplicar esa ley. En el caso que haya un adventista, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Llega una persona y que ella ejerce el derecho de pedir el aborto y él no quiera, él estaría en contra de su libertad y de su igualdad también, como ciudadano de recibir ese derecho de aborto. En el caso de Estados Unidos, como dice, hay varias personas, o bueno, varios estados que todavía mantienen todavía creo sus mismas leyes, pero la mayoría, como tú pusiste en ese gráfico, ya lo ha ajustado y lo ha minimizado incluso las semanas y ha hecho mucho más, por decir, restricciones para que se llegue a hacer el aborto, ¿no? En la mujer. Y es complejo, pero creo que lo que vamos es que toda persona tiene derecho a un servicio de salud, y si en ese servicio de salud está estipulado que el aborto es un servicio en ese estado y en ese hospital o clínica, pues tiene que aplicarse, ¿no? Sea cual sea la persona que esté atendiendo, sea dentista, sea ateo, sea musulmán, qué sé yo. Entonces, estar por igualdad el servicio médico, ¿no? A todos, sin discriminación, como es. Sí, podemos tener tres casos. Uno donde la mujer decide y la institución lo hace, está perfecto, porque están dándole el derecho a la mujer. Podemos tener otro caso donde la mujer decide y el hospital dice no. Y también desde la postura, porque recuerde que estamos viéndolo bajo los lentes del libertarismo, para ellos está bien, porque tanto estamos de acuerdo con que la mujer decida, pero también el personal médico puede decidir. Pero entonces, si lo estamos viendo con los ojos del libertarianismo y ahora lo ponemos y lo analizamos en lo que nosotros entendemos y lo que nosotros estamos trabajando, ¿cuál sería la decisión correcta? ¿Acogeríamos la postura del libertarianismo o pondríamos como hemos entendido nosotros? ¿O es que nuestro entendimiento frente al aborto, en el caso tal de que tengamos a una mujer y un personal médico que es adventista, o que sea cristiano, católico, y que no pueda realizar, cómo vamos a solucionar eso en nuestras cabezas? Porque la discusión en ese momento era, hay muchos casos, ¿y qué va a pasar? ¿Cuál sería nuestra respuesta frente a ese caso? Ahora nos quitamos los lentes del libertarianismo, nos ponemos los lentes que nosotros hemos aprendido, y ¿cuál sería nuestra postura? ¿Cuál nosotros pondríamos? ¿Seguiríamos con los mismos lentes del libertarianismo o pondríamos la igualdad por encima? Entonces, ahí como nosotros, y mi reflexión, que perdón, creo que no la sinteticé bien, pero es, pues, ¿qué lentes estamos colocando? ¿Estamos aceptando el aborto desde ese punto de vista del libertarianismo? ¿O efectivamente nos estamos colocando los lentes correctos
de los que hemos venido estudiando, o efectivamente no nos hemos podido quitar esos lentes. Y ese era mi punto de vista, porque en ese día la mayoría, o sea, no la mayoría, sino algunas personas nos fuimos por el lado sin saber, o sea, yo soy así, sincera, yo no lo hice desde ese punto de vista del libertarianismo, pero le di el favor a la mujer, o sea, dije, el médico tiene que hacerlo, la mujer tiene que acceder al derecho al aborto. Y habíamos otras personas en el grupo donde dijimos efectivamente no, o sea, la mujer decide, pero si el personal médico no lo quiere hacer, pues efectivamente, pues no lo debe hacer. Entonces, ¿cuál de los dos casos con los anteojos correctos debería ser? ¿Cómo se debería solucionar finalmente? Desde la vista del movimiento, desde la vista de la igualdad. Sí, realmente sigo sin encontrar el rótulo de igualdad, porque, por ejemplo, entiendo en nuestro país se resolvió en este sentido y no hay problema en el sentido de que, claro, hay mucha población que no es creyente, digamos, o que no tiene ese problema de la objeción de conciencia. Y entonces, acá, porque si no, estarías obligando a las personas, o sea, de alguna manera el gobierno estaría obligando a hacer una cosa que realmente viola la conciencia de las personas. Y eso no está bueno tampoco, porque si no estaríamos aplicando un autoritarismo. Bueno, y en este yo quiero caso darte un caso. sí, Quiero para que me continúes. sí. Ahora quiero ponerlo de una manera diferente. ¿El derecho al aborto es igualdad o libertad? Igualdad. ¿La libertad de conciencia es igualdad o libertad? Es libertad. Yo no sé lo de igualdad en la cuestión del aborto. Ok. Yo propongo lo siguiente, y es que mi próxima presentación entonces va a ser acerca de ese asunto. No sé si alguien quiere quizás ayudarle a aclarar el punto de cómo el aborto es libertad o igualdad a Gracie en este momento, como para darle una idea, mientras que hacemos quizás algo más desarrollado. Yo no lo hago ahorita porque se necesitan pues herramientas para hacerlo. Sin embargo, pues no sé si Perdón, alguien Judy. quiere hacerlo. Perdón, Judy, pero digo, me surgió esa duda y lo quise plantear, pero entiendo que no era el punto en esta charla y no te compliques. Sí, no, pero sí es importante, o sea, sí es importante porque así podemos revisar varios temas. ¿Sí, Matías? Sí, sí. Sino que recuerdo que la anciana Tess en un Vesper dijo que era un tema de igualdad y libertad a la misma vez. Libertad, no, porque ella decide con su cuerpo, ¿no? Hacer lo que ella Individual. quiere. Individual, y igualdad porque es también ante el hombre, los hombres no tienen ninguna ley que obliga a su cuerpo o que el Estado le obliga a hacer algo con su cuerpo. Entonces, era las dos cosas a la vez, ¿no? Y yo lo que estaba diciendo antes, justamente creo que le di mucha vuelta, es que cuando alguien quiere ejercer su libertad de conciencia, ¿no? Reprime la igualdad de esa ley, ¿no? Que es dada a la mujer. Ya que sabemos que tiene un rasgo de libertad y también ¿no? Un elemento de igualdad también, tiene dos elementos, esa dualidad, creo, como llamarla, pero, perdón, no, esas dos elementos. Entonces, eso hace que esa ley que tienen los libertarios, ¿no? De que cada uno decida por sí mismo,
hace que prácticamente discriminen, ¿no?, a la mujer en su derecho, ¿no? O lo repriman. Pero sí, claro, o sea, sí es bueno, para hablarlo más también. Es un tema complejo y también Anciana antes lo mencionaba, ¿no? Que en el gobierno, en los Estados Unidos también pasa mucho eso, que cuando la igualdad y la libertad o sea, las dos son importantes, pero cuando las dos se chocan, Sí, usualmente tiene que primar la igualdad. Ujú. Bueno, creo que de alguna manera lo que me dijo Mati me Te sirve en ayudó el más. sentido, claro, en el sentido de que igualdad, porque el hombre nunca va a estar en ese conflicto, nunca va a estar en ese problema porque el hombre no queda embarazado. Entonces, ahí sí hay una cuestión de igualdad en ese sentido, porque es una ley que está hecha solamente para la mujer porque es la única que puede estar embarazada. Entonces ahí sí me entiendo lo de la igualdad, pero es un problema lo de la libertad de conciencia también. Ujú. Gracias a ambos. Mucho gusto, Graciela. Em, Perdón, Judy, ¿puedo? sí, Permiso. claro. Graciela, fíjate, en estos casos, obviamente, eso es un tema por demás delicado en varios sentidos. Claro, porque uno no se quiere aventurar a un terreno, digamos, ofensivo, pero ¿cómo te explico? Eh, yo creo que Judy lo va a desarrollar excelente en su próxima presentación, pero yo creo que ya la anciana Tess nos ha dado vislumbres de eso y todavía yo no entiendo. Obviamente todos estamos aprendiendo, ¿no? Pero es que hay que entender que cuando nosotros hablamos de igualdad, se están hablando de derechos de género, o sea, derechos de las mujeres. Y uno de los principales derechos es el derecho a la autonomía corporal, ¿ya? Por otra parte, cuando hablan de derechos de la libertad de conciencia, eso no se puede tocar, ni siquiera se puede tomar en cuenta en el sentido de, están en conflicto las dos. Entonces vamos a evaluar la libertad de conciencia. No, nada que ver. Allí solamente prima en el caso de la mujer. ¿Por qué? Porque la libertad de conciencia varía. Por ejemplo, una mujer judía, yo no sé si tú lo sabías, pero los judíos son totalmente pro aborto, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento está a favor del aborto y ellos utilizan el Antiguo Testamento, y en los Estados Unidos ellos no pueden ir y decir, mira, según mi conciencia yo puedo abortar, entonces, porque tu Estado no me dejas, ¿ya? Y están utilizando el mismo derecho de la libertad de conciencia y sin embargo el Estado no le permite a ellos abortar. Eso es un artículo que yo leí hace tiempo ya, en los primeros días de estos casos de Roe contra Wade. Entonces, ¿cómo te explico? En esos casos, la libertad de conciencia ni siquiera se debe de considerar. Solo se debe de considerar la autonomía corporal de la mujer. Ya Judy lo dijo, solamente se tiene que tomar es el tema de la igualdad, ¿ya? Y la igualdad se tiene que entender como derechos de la mujer. Entonces, o sea, es así, yo creo que Nacional 3 también lo explicó bastante bien en los temas de Vespers. Sí, pero sí, allí hice el ejemplo de género también. ¿Sí? ¿Lili? También en el caso del panadero que le negó la torta a la pareja homosexual, ahí están en conflicto la libertad y la igualdad. Es el mismo tema. Sí, es el mismo tema. El mismo asunto. Claro, pero es bastante diferente, porque no es lo mismo comer una torta que hacerse un aborto. No, lo que yo quiero decir es en la libertad de conciencia. Sí, te entiendo. Ahí Eso en esa parte. lo tenía claro. O sea, el panadero no está a favor de los homosexuales. Pero es un sitio público y el gobierno le exige atenderlo. Yo diría que sí es el mismo asunto.
no le pongamos intensidad, pienso yo, porque en últimas es el mismo asunto profético. Yo no le pondría intensidad de que es aborto y pastelería, porque en últimas el pastelero no está a favor de los homosexuales. Entonces, yo no sé, pongo eso como mi punto de vista. Pero bueno, de verdad que Ok, gracias sí. a todos por participar. Creo que Dios nos va a ir dando mayor claridad frente a los asuntos. Y de verdad que me gusta mucho que podamos interactuar porque cada uno pues entiende de una manera diferente y lo importante es que unos a otros nos ayudemos a entender con mayor claridad cada vez también. Mil gracias. Entonces, no, a ustedes muchas gracias también. Espero pues, Muchas volverlos a gracias, ver en el Jessica. próximo estudio. Y pues oremos. Bueno, Padre en los cielos, Señor, en esta tarde te damos gracias, Padre amado, porque nos permitiste, Señor, discutir varios asuntos, nos permitiste, Señor, poner también en manifiesto varias problemáticas que debemos entender y tener claridad para responder no solo a nosotros, sino a la gente que tu Señor permita que podamos brindarle este material, Señor. Te pido, Señor, que cada día tú nos des claridad, nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos permitas ponernos los lentes correctos y que cada día, Señor, seas puliendo, Señor, en cada asunto nuestro entendimiento. Señor, te doy gracias por los hermanos que no estuvieron, también por los que estamos, Señor. Te pido que cada uno tenemos un corazón, Señor, donde queremos serte fiel, Señor. Hay cosas que nos falta pulir, pero te entregamos, Señor, en tus manos, teniendo confianza, teniendo, Señor, certeza de que cada asunto se va a ir solucionando en nuestra mente, Señor. Te pido, Señor, que en esta semana nos acompañes, nos permita, Señor, adelantar tantos temas que tenemos y, Señor, que seas tú dirigiendo, Señor, nuestros pensamientos y colocando, Señor, en nuestras mentes cada caso que no se ha resuelto y que, Señor, nos permitas resolverlo y nos permitas enfatizar hasta que podamos resolver cada asunto. Todo, Señor, te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.